Voy a leer, después me detengo muy rápidamente a explicarles algo y sigo leyendo. No cabe duda que estar en esta mesa ha significado un desafío de reflexión y escritura en los últimos 2 meses. Si no fuera suficiente el pensar sobre la descolonización de la historia, también había que hablar de cómo construir o reconstruir la ciudadanía y todo ello, por supuesto, desde una perspectiva que tomara alguna región que yo conozca, que en este caso es Chiapas. Por ello he tomado 2 aspectos de investigaciones previas, uno histórico y otro más antropológico, como ejemplos que permitan debatir los 2 criterios que dan la pauta de discusión a esta mesa del coloquio. El primero tiene que ver con la interpretación de la Revolución Mexicana en suelo chiapaneco y el segundo ubica a los tojolabales como protagonistas convertidos por ciertos autores en ejemplo y modelo de una nueva ciudadanía. No puedo leerles toda la ponencia, ¿verdad? Porque no llegaría, no alcanzaría. Les resumo que la parte sobre la revolución discuto con las visiones oficialista, pero sobre todo revisionista por revisionista, para tener un poco de elementos que les permitan entender a los lectores de qué vamos a discutir, pero yo creo que con lo que les diga puede ser suficiente. Y por otra parte, pues amplío lo que ya había realizado, que era una discusión crítica con la obra de Carlos Lenkendorf, aumentada con lo que dice su esposa Gudrun Lenkendorf y lo que nos dirá también Luis Villoro en ese modelo que toma, modelo comunitario, que toma a los tojolabales como ejemplo de lo que deben ser unos indígenas. Digo deben ser porque deberíamos saber si son tal como lo plantean, yo digo que no. Y también utilicé a los poscoloniales, que yo solo he utilizado a Florencia Mayón para discutir con ella, pero pensé que como el coloquio iba sobre estas cuestiones poscoloniales, me serviría muy bien utilizar las críticas que ellos mismos se realizan para realizar una serie de preguntas. Salvo las visiones oficialistas, lo escrito en Chiapas sobre la Revolución Mexicana muestra 2 ejes para la discusión. Uno es si realmente llegó la Revolución Mexicana a Chiapas, aspecto que da por sentado que existió un movimiento tal a nivel nacional o al menos en otros estados de la República, y otro, si las transformaciones pretendidas o llevadas a cabo en el territorio chiapaneco alimentaron un gatopardismo local o por el contrario insertaron a la dinámica nacional, al menos política y cultural, a la entidad chiapaneca. En lo personal estoy más de acuerdo con la última posición que era para mí transcrita como anhelo anticipador por un visitante a Chiapas, en concreto en 1916. Les leo nada más una partecita. Ante tal extravío de criterio patrio, pensamos firmemente y con nosotros toda la gente sensata que coincide con nuestras observaciones, que es necesario, que urge por todo extremo la mexicanización del estado de Chiapas. ¿Cómo conseguirla? Tendiendo ferrocarriles, en fin, etcétera. Lo que había es que mexicanizar Chiapas y olvidar su parte esta centroamericana, su historia centroamericana colonial. Sando Mesadra y Federico Raola, haciendo referencia a la confrontación entre Adorno y Benjamín, ponen en boca del primero el haber dicho que el conocimiento de la historia debe ir más allá de la desdichada linealidad de la sucesión de victoria y derrota y abordar lo que no ha intervenido en esta dinámica, quedando al borde del camino. Precisamente esto, los materiales de desecho y los puntos ciegos son los que pueden aportar datos innegables a la hora de revisar la historia de nuestras sociedades y en este caso la chiapaneca. Si voy por partes, en primer lugar hay que mencionar un hecho ineludible, como lo es el papel de las fuentes documentales. En el caso chiapaneco son escasas, de todos es conocido los problemas que tienen sus archivos. Sin embargo, la documentación gubernal de los años revolucionarios y posrevolucionarios aporta datos fehacientes de diversos colectivos en municipios indígenas y no indígenas donde existe participación al margen de las instancias gubernamentales o deseos de intervenir en las decisiones locales. Quejas, críticas y posibles negociaciones políticas se dejan ver en la documentación municipal frente a los abusos de funcionarios, en episodios relacionados con el anticlericalismo o en defensa de ritualidades y festividades, por citar solo algunos. Lo mismo puede verse en fuentes agrarias que todavía tenemos a mano.
Pero dicho esto, la necesidad de abrir espacios a aquellos olvidados de la historia, que son lo que nos proponen los estudios postcoloniales con la idea de subalternidad gramsciana, etcétera, repito, la necesidad de abrir a aquellos olvidados de la historia no debe cegar la trascendencia de sus aportes en algo tan claro como el desembarco de la nación mexicana en tierras chiapanecas. Resistencias muchas, imposiciones también, pero ¿puede negarse la mexicanización de Chiapas en la actualidad? Poner el dedo en el renglón de la pluralidad de experiencias históricas no tiene por qué obviar que la explotación colonial, si se quiere utilizar el término, también ha construido discursos propios de los colonizados. Ninguna novedad, por supuesto, desde tal perspectiva teórica. El caso chiapaneco es un ejemplo nítido de la contradicción en la que podemos movernos al interpretar hechos históricos. Por ejemplo, el avance de las tropas revolucionarias en Chiapas, los carrancistas, fue repelido y combatido por el grupo que ha pasado a la historia como los mapaches, encabezados principalmente por distinguidos finqueros de la Depresión Central y seguido por sus peones de campo. Este grupo combatió el arribo del ejército revolucionario guiado por un discurso que se quería defensor de las características propias de la tierra chiapaneca, discurso que tiene en el Acta de Canguí un referente político. Las interpretaciones a este movimiento, incluso antes de pactar con el general Álvaro Obregón y obtener la gobernatura del Estado a través de Tiburcio Fernández Ruiz, muestran que ellos representaban lo peor y deleznable del vivir cotidiano de buena parte de los ciudadanos chiapanecos. Tal visión es claramente evolutiva y eurocéntrica de la historia, puesto que oponerse a las reformas revolucionarias venidas del centro y norte del país significaba impedir el progreso a formas políticas más modernas. Sin embargo, esta interpretación no deja de preocupar e indicar el porqué. Si los dirigentes mapaches pactaron la continuidad de ciertas formas políticas en el estado del sureste mexicano con las élites nacionales del momento, ¿qué papel jugó la tropa conformada por sus peones? ¿Fueron simples actores manipulados o actores convencidos? El movimiento popular en este caso no puede ser tomado en cuenta por no representar un supuesto orden evolutivo en la conformación más democrática del Estado moderno, o, en definitiva, la interpretación no puede ser revisada, puesto que por muchas vueltas que le demos no tendremos más que reconocer que continuaba formas de opresión existente y ello, se quiera o no, vuelve a la interpretación eurocéntrica de la historia que ha sido remarcada en el caso de Chiapas cuando se habla de formas feudales de dominación. Solo hay que recordar al prepolítico de Edward Thompson, ahora pasado a campesino o subalterno, para seguir pensando que se trata de una prolongación de la visión europea como nos lo recuerda Pubar. Extensión que no deja de ser en algún momento una idealización que marca el orden del día actual. Es verdad que lo poscolonial marca la proliferación de historias y temporalidades, la intromisión de la diferencia y la especificidad en las grandilocuentes narraciones generalizadoras y eurocéntricas. Pero también es cierto que los vacíos por llenar o reinterpretar deben hacernos reflexionar sobre hechos y circunstancias que la antropología ha trabajado desde hace lustros. Las formas de relación social, las alianzas, el estatus, el patronazgo o la jerarquización deberán tomarse en cuenta si se desea una real relectura de hechos que deben ponerse a discusión constante. Paso a la segunda parte, que es la antropológica. El debate creado a través de los tojolabales, un pueblo mayance de Chiapas, entre la permanencia de un modelo comunitario, la adscripción a otro emergente y ajeno, y a la vez la incesante conflictividad atribuida a las elecciones individuales, reclama un seguimiento que trasciende al esencialismo comunitario prístino o a la simple elección individual racional. Tanto los proyectos comunitarios como esta última están imbricados y es un error metodológico hacinar en el carácter orgánico de las identidades culturales los modelos sociales que los tojolabales deben seguir. Los intentos de construir
construcción de la ciudadanía desde arriba, desde el Estado, interpretación criticable desde la disciplina que se tome en cuenta, encuentran contraparte en la mención de esta ciudadanía desde abajo, indígena y comunitaria, extendida como una realidad vivida e inconmensurable. Situar estos polos opuestos o hacer de esta última la real y auténtica no es tan criticable como la propugnada por el Estado. Argumentar que solo en el resultado de la insurgencia neozapatista, de la cual algunos, no todos, algunos tojolabales participaron. Repito, argumentar que solo en el resultado de la insurgencia zapatista o los coletazos posteriores de la misma se encuentra la raíz de una nueva ciudadanía no es tan cuestionable como hacerlo de la visión de ciudadanos impasibles, manipulados y resultado de una construcción interesada de las élites. Los otros, ahora los que no participan en la ciudadanía con raíces, se convierten en ciertos discursos no solo en actores alienados, sino que se encuentran del lado de los enemigos, como mencionó Carlos Denkendorf, a los que no participaban de esa comunidad. En definitiva, nos ubica en una de las paradojas que situó Foucault al hablar del sujeto moderno y el poder, ya que la individualización contra la que se lucha en pos de la diferencia y de un ser comunitaria está imposibilitada de respetar o admitir las propias diferencias en su comunidad. Convertir a una supuesta comunidad ideal de consenso en el único sustento de la ciudadanía activa, es tan similar como hacer del patrimonialismo, el corporativismo o el clientelismo el deber ser mexicano por formar parte de su cultura política. La diversidad cultural es algo sabido por los antropólogos desde hace muchos años como condición humana y no el resultado de una relectura muy criticable de la historia y los procesos de cambio. Unas reflexiones finales. Si la historia merece la incorporación de nuevos actores, aquellos que han estado ocultos durante mucho tiempo o que han recibido una atención parcial, incluso cabe decir peyorativa, no lo es menos la idea de ciudadanía que en algunos casos debe aplicarse al caso de Chiapas. El contexto es fundamental para definir esta última propuesta y, ¿por qué no?, para no alejarla de otros sucesos que han acontecido y acontecen en esta entidad federativa. Sobre la revisión histórica y la emergencia de nuevos actores, no estaría de más usar el sentido histórico de Foucault cuando señala que el terreno del persistente impulso del subalterno hacia la hegemonía permanecerá siempre y por definición heterogéneo con respecto a los esfuerzos del historiador disciplinario. De ahí que se puedan producir universales, como dice Spivak, teóricos y que tan solo existan generalizaciones provisionales. ¿Cómo homogeneizar a los maestros de la diferencia, los indígenas? ¿No es este un real y grave problema académico? Posición teórica difícil de mantener a través del dato etnográfico y que implica un a priori que obvia las relaciones sociales, puesto que los actores se convierten en entes con definición identitaria nítida, por encima de cualquier contexto. Esto no deja de ser un reduccionismo cultural, como algunos mismos poscoloniales critican. Hablando de contexto y de definiciones nítidas, pondré solo 3 ejemplos para enmarcar el debate de ciudadanía. El primero es la degradación de los gobiernos chiapanecos tras el levantamiento armado neozapatista. ¿No es necesaria una revisión de esta circunstancia para entender otras? ¿O no es requisito analizar el conjunto de la ciudadanía convertida en ciudadanías por la cada vez mayor desafección o dependencia, dependiendo de los casos, a las instancias gubernamentales estatales? Hablar de unos ciudadanos con claridad de intenciones como los tojolabales de Denkendorf o las localidades neozapatistas, ¿dónde deja el resto de los ciudadanos? ¿Son enemigos o simplemente alienados? El segundo está relacionado con el anterior, pero ha tenido más lecturas, siempre parciales y partidistas. Me refiero a la segmentación partidaria de los ciudadanos a través de las siglas del instituto político que representan en un momento determinado. Señalar a colectivos como
como priistas, perredistas o ecologistas, puede servir para facilitar el análisis, pero no muestra los entramados de intereses y poder que se despliegan bajo esas siglas, mismas que no permanecen inmóviles en cortos periodos de tiempo. Lo que se afirma es que utilizar esos parámetros de interpretación oculta los intereses ciudadanos bajo el manto de una especie de película maniquea, sin entender los tránsitos de siglas políticas constantes en Chiapas y sin conocer los múltiples intereses de fondo que van más allá de los supuestos idearios políticos. De nuevo, la simplificación oculta el entramado político chiapaneco y revira hacia el repetido maniqueísmo. Otro ejemplo, más divertido tal vez, otro ejemplo, el último, que por supuestamente banal no se puede dejar pasar, es el caso de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Ayer, convertida en centro de negociaciones entre insurgentes neozapatistas y autoridades varias, así como con interlocutores disímiles cuando se llevaron a cabo las conversaciones políticas en la catedral de la ciudad alteña, y hoy necesario punto de referencia al ser un santuario de peregrinación política devocional en busca de alternativas ciudadanas. Esta ciudad es hoy un parque temático que gira alrededor de ese turismo que vende ciudadanía exótica, un ejemplo de la hibridación urbana de la que tanto se habla también desde ciertas visiones poscoloniales. Es por lo tanto un enclave de las nuevas y escurridizas formas del capital que exotiza todo aquello vendible y que no necesariamente es sol y playa. Algo que también algunos poscoloniales han criticado o denominado voyerismo racial, cuando autobuses de turistas recorren calles o visitan iglesias de negros en el barrio de Harlem de Nueva York. ¿Son o no son estos casos señalados partícipes de ese debate sobre la definición de la ciudadanía autopercibida o heteropercibida, si se me permite el símil identitario? Como los puso con nitidez Ella Soja, no es posible derrotar las estructuras hegemónicas y los marcos conceptuales generados durante los últimos 500 años agitando la varita mágica de lo poscolonial, puesto que solo los tres casos expuestos darían lugar a extensos debates necesarios sin duda para replantear el papel de la ciudadanía y de las ciudadanías si se desea. Finalizo con dos aspectos de innegable trascendencia a la hora del uso de la historia y que por supuesto influye de manera determinante en la construcción de la ciudadanía. Uno está relacionado con la intrínseca contradicción poscolonial que glorifica el hibridismo y también magnifica el esencialismo, aunque Soja diga lo contrario. En ambos casos la historia se toma como referente para otorgarle condición de certidumbre a alguno de estos posicionamientos identitarios a través del hecho cultural. Las líneas de fuga constante de los seres humanos en forma de transgresión, ¿dónde quedan en el análisis? ¿La hibridación es algo contemporáneo o producto solo de procesos coloniales? ¿Dónde están los que deben o quieren afirmar su esencialidad para su propia supervivencia? ¿Dónde queda la asimilación impuesta, el rechazo interiorizado de sí, la cooptación política, el conformismo social, el mimetismo cultural? El otro aspecto tiene que ver con el papel mismo de los académicos en estos debates de amplias resonancias y que aquí se han apreciado con premura, por supuesto. Cuenta Puwar que el acercarse a ciertos textos producidos por académicos provenientes de espacios colonizados no solo representa un viaje para descubrir un territorio supuestamente virgen y subalterno en el mapa mundial, sino que asegura a algunos estudiantes su éxito académico en forma de futuro trabajo. Contundente afirmación, pero que vuelve a conducirnos al punto de partida del poscolonialismo, que es el orientalismo de Said. Una vez más, Oriente constituye una carrera. Habrá que esperar que el mimetismo no zarandee los aires mexicanos y la compleja realidad del pasado y del presente inquiete, eso sí, el ansia por los datos de variada procedencia. La teoría no puede ocultar la capacidad de discernimiento crítico sobre los hechos del pasado y las múltiples circunstancias del presente. Gracias.